Saludos, estimados amigos y amigas de Más que Noticias. Estamos aquí para comentar la actualidad noticiosa. En este programa que se transmite luego de nuestro informativo de este canal 31 y luego entonces, formando un bloque ahí de 1 hora, entramos nosotros a comentar las noticias o parte de las que ustedes han visto. Hoy, jueves 8 de febrero 2024, sigue siendo la situación de Haití complicada, incierta. Uno supone, yo he afirmado, que el primer ministro Henry tendrá que renunciar. De hecho, ya está ilegítimo porque ayer se terminó su mandato. O tendrá que estar negociando cómo va a entregar el poder. No hay como un liderazgo visible. Uno no oye un plan, una propuesta, qué es lo que se está barajando. Entonces, si eso no existe, ¿qué es lo que va a haber? La violencia para tomar el poder de manera violenta. Y en este caso, Philippe, que está en eso y que está acercando poco a poco al gobierno. La comunidad internacional no dice nada. Eso está como... Es una situación un poco triste, ¿no? Pero a propósito de Haití, que uno no sabe en qué eso terminará, y que ha sido un problema siempre, por lo menos en una buena parte de la historia, en la relación con nosotros. Es un país complicadísimo. Aún usted quiere tener buenas relaciones, no te cumplen los acuerdos, hay un problema. Y además es el país de donde viene la migración ilegal, los problemas, nos cuesta un dinero y hasta internacionalmente nos acusan de todo, es decir, que nos perjudica por todas partes. Yo, en razón de la seguridad del país, quiero proponer, porque he estado reflexionando sobre el tema haitiano, y una de las cosas que estamos en la obligación de hacer en la República Dominicana, es una transformación de la visión que tenemos de la frontera con Haití. Y ese tema, ponerlo en debate para ejecutar nuevas políticas más integrales, permanentes de seguridad en la frontera. ¿Para qué? Yo, por ejemplo, pregunto, ¿por qué nuestras Fuerzas Armadas no están permanentemente en la frontera? Que digo yo que la frontera debe ser el hábitat natural de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. No es aquí en la capital, no, es en la frontera, que es la puerta de la patria, por ahí, o sea, por donde comienza el país ahí. Entonces tenemos que invertir ahí también las fortalezas, ampliarlas, mejorarlas, dotarlas de todas las comodidades y las tecnologías. Y donde falten hacerlas, esas fortalezas. Me pregunto, que fue una inquietud precisamente yo hablando de este tema aquí de uno de nuestros técnicos. ¿Por qué no hay una base militar en Pedernales? Oh, le dije, exactamente es lo que estoy proponiendo. Un reforzamiento militar permanente y que ese sea el hábitat de nuestras Fuerzas Armadas y que los ejercicios militares se realicen en la frontera siempre. Todas esas montañas inhóspitas de por ahí. Y que el vecino país entienda que ahí están permanentemente las Fuerzas Armadas, instaladas, con equipos, con recursos, con soldados entrenados, que ahí se entrenan, que hay una base militar en Pedernales, etcétera, etcétera. En otros países que tienen fronteras, latinoamericanos, por ejemplo, yo me puse a buscar, ¿no? Óiganme, y el enfoque que tiene de la frontera es el que yo estoy hablando. No es que vamos a hacer un operativo, que tú sabes que hay un problema allá en Haití, vamos para allá. No, no. Caso de Colombia, donde hay, por ejemplo, que eso lo busqué, lo tengo hasta escrito aquí, las fronteras y las relaciones civiles militares en Colombia, en la parte fronteriza.
Esto lo escribió un oficial de la Escuela Militar de Suboficiales, Sargento Inocencio Chincá. Y dice que la situación que hay en las fronteras, ¿verdad?, con todos los males nuevos y los problemas de seguridad, tiene que llevar a las Fuerzas Armadas, en este caso hablan de Colombia, a una política pública de fronteras de construcción mixta. Oiga, ¿por dónde andan? Incorporando a la sociedad, a los civiles de la frontera, junto con las Fuerzas Armadas, para un trabajo de preservación del territorio nacional. Lo plantean en Colombia los militares de allá. Y allá la frontera con Venezuela tiene 13 departamentos fronterizos militares. La presencia militar actual de Colombia en la frontera con Venezuela tiene 13 departamentos fronterizos. Claro, es muy vasta la frontera porque Colombia son territorios enormes. Y ellos lo que plantean es que la presencia militar, tan importante, ¿no?, permite que se flexibilicen las acciones de las Fuerzas Armadas para incorporar a la sociedad, estrechando la comunicación con la sociedad, compartiendo valores y estrechando la comunicación de los militares con la sociedad. Y eso hay que hacerlo ante los riesgos, peligros y amenazas, tanto internas como externas, a la seguridad de Colombia, lo que resulta fundamental para una política de fronteras. O sea, ahí están cuidando su asunto. La presencia militar. Entonces nosotros queremos que se comience a hablar, por Dios, que los políticos hablen de esto, y el pueblo hable de esto, y la prensa hable de esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer permanentemente en la frontera para hacer un valladar ahí? Hemos estado construyendo vallas y carreteras, y correcto. Se le ha dotado a los militares, yo he hablado de esto varias veces, de nuevos equipos, se ha reforzado la frontera. Todo eso está bien, yo no estoy negando eso, al contrario. Yo lo que digo es que tenemos que revisar el plan, la política con la frontera y tener un proyecto más ambicioso que se vaya desarrollando poco a poco. Y que involucre esto también que están planteando los colombianos, de involucrar a la propia sociedad de la frontera junto con los militares en programas específicos para crear la conciencia y proteger nuestra frontera. Reforzar las fortalezas, que se hagan los entrenamientos militares allá. Es decir, un programa de las Fuerzas Armadas permanente en la frontera. Invertir en la frontera. Incluso cuando estemos en intranquilidad con la frontera, los militares pueden participar en programas sociales para mejorar la calidad de vida en la frontera. Es decir, es pensar un poquito más amplio, con un poco más de visión. Y como dijo el compañero de trabajo aquí cuando me oyó hablar, dice, ¿y una base naval en Pedernales? Una base naval en Pedernales. Y revisar los aeropuertos cercanos, el de Barahona y esto, para reforzarlos militarmente, para que la Fuerza Aérea Dominicana tenga aviones de combate ahí. Volveré a hablar sobre el tema, pero por ahí es la cosa. Vamos con nuestro señor director.